Los mareé con la hora, que no logramos arrancar la transmisión. Bueno, ahí estamos. Bueno, buen día a todos, buenas tardes. Perdón los múltiples cambios que hice hoy con el horario, pero la verdad es que no pude hacerlo de otra manera, lamentablemente. Así que mis disculpas del caso, entiendo que les complico bastante el trabajo. Bueno, en primer lugar, contarles que el Gobierno Nacional va a avanzar con la disolución de la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone Calcográfica, así se la conoce popularmente, recordada por seguramente uno de los casos de corrupción más grandes de las últimas décadas, y además se va a avanzar con la reestructuración de toda la Casa de la Moneda. Una imprenta estatal con severas ineficiencias que se encarga de imprimir billetes, pasaportes, patentes de autos, estampillas, etc. La mala administración de la gestión anterior representó un verdadero despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los 371 millones de dólares. Un patrimonio negativo de 78 millones de dólares y un resultado bruto negativo de 20.500.000 dólares. Cabe resaltar que la decisión del kirchnerismo de negarse a emitir billetes de mayor denominación desde el año 2020, se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes. Digamos, por si no se entiende, se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes para solventar la Casa de la Moneda, que es quien debería haber abastecido a la Argentina de estos billetes. Por supuesto que, como no le daba abasto las impresoras para imprimir los billetes de 1.000 pesos, decidieron gastarse este dineral para traerlos de afuera. Un delirio que representa fielmente lo que fue la gestión de Massa, Fernández y de la presidenta del Instituto Patria, la señora Kirchner. A estos gastos excesivos, como para tener dimensión de lo que estamos hablando, se le suma, por ejemplo, la incorporación de 211 personas que hicieron crecer la dotación a más de 1.300 empleados, la financiación de 4 inmuebles, entre ellos un jardín de infantes llamado La Monedita, que gastaba en promedio 1.200.000 pesos por mes por alumno o por niño. La Monedita es paradigmático porque tenía 60 niños que iban allí al jardín, y había 31 personas empleadas, ¿no? O sea, había más de... muy impresionante porque había prácticamente cada dos chicos había una persona allí contratada. Además, tenían, por ejemplo, un servicio médico con 8 empleados, que hace 4 años atrás tenía solamente 2, o sea, ahí cuadruplicaron la cantidad de empleados, y gastaban en ese servicio médico 370.000 dólares por año. Eso es lo que salía el servicio médico de este lugar. Imaginen el presupuesto, el despilfarro, que hasta tenían dinero para administrar dentro de este delirio un jardín de infantes. En la Argentina, que ya no imprime billetes para financiar la política, la verdad es que poco sentido tiene seguir con este absoluto despilfarro para mantener una estructura al servicio de, como nos llamamos nosotros, los degenerados fiscales. Por supuesto que la readecuación de la Casa de la Moneda es el último clavo en el ataúd de la inflación. Como dijo el economista austríaco Hayek, dudo que algún monopolio haya hecho tanto daño como el monopolio de la emisión de dinero. Por otro lado, contarles que el Ministerio de Salud, en una de las primeras medidas del ministro Lugones, aprobó la inscripción de la empresa Swiss Medical, la prepaga más grande del país, al Registro Nacional de Agentes
del seguro de salud. Esto permite que los afiliados de las prepagas deriven sus aportes de manera directa sin tener que pagarle a ninguna de las obras sociales fantasmas que ofician de intermediarias y que se quedaban con, por supuesto, un pedazo en concepto de comisión, con un pedacito del aporte de cada uno de los afiliados. Los beneficiarios van a elegir con total libertad su cobertura de salud, sin costos adicionales ni peajes que no generen ningún valor y que ofician de caja negra, porque nadie sabe a ciencia cierta dónde van a parar esos fondos. El gobierno, por supuesto, festeja la decisión de Summedical e invita al resto de las prepagas a que hagan lo mismo para que los argentinos tengan cada vez más libertad. Por último, y me abro preguntas, contarles que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, conducido por el doctor Luis Petri, va a compensar a los héroes del Regimiento de Infantería de Monte que dieron su vida para proteger la unidad del ataque de un grupo comando subversivo en el año 1975. A modo de recordatorio, en este acto terrorista fueron asesinados un policía formoseño, 12 integrantes del ejército argentino y además 18 compañeros de esa misma fuerza sufrieron severas lesiones. Al comienzo de gestión de este gobierno se advirtió de la existencia de 11 reclamos administrativos relacionados con el cobro de indemnizaciones que contempla el DNU 829 del 2019 para heridos por este trágico suceso. Por supuesto que estos reclamos fueron cajoneados por el gobierno anterior de manera, por supuesto, extremadamente cruel. En el gobierno del presidente Milei consideramos que la historia hay que contarla completa. Las atrocidades que se cometieron en la década del 70 en el país, principalmente en el periodo 1974 a 1983, deben ser compensadas equitativamente. Bueno, hasta aquí lo mío, los escucho. Buen día. ¿Cómo anda? Gustavo Abugará, Sitio bien? Andino, Mendoza. Hablemos directamente de la frase. La frase es, ¿dónde está la plata? Hay diferentes opiniones. El gobierno reduce los gastos, reduce el fondo para las universidades. El Congreso dice que hay que ampliarlas. Hubo 2 marchas, el gobierno veta. La pregunta es, ahora está en manos de los 2/3 de las cámaras de diputados y senadores y está en manos de ese debate. Lo que pregunto como periodista es, ¿no puede habilitar el gobierno ante la clara diferencia de opiniones un antes y un después al tratamiento del veto de una ronda de consultas vinculante respecto de dónde sacamos la plata? Segunda pregunta. Exactamente escuché la frase del presidente de la Asamblea General de la ONU, 29 palabras, una sola, Malvinas. Como existe la cláusula primera transitoria, donde se ratifica la soberanía argentina desde la Constitución Nacional, quiero preguntarle al vocero del presidente Javier Gerardo Milei, ¿cuál es la posición que resambla, que exhibe Argentina ante el mundo donde hemos pedido durante todos estos años, recordemos, resolución 16 de diciembre del año 1965 al día de hoy, son 59 años, 3 de enero de 1833, 191 años que la fragata Clio vino a sacarnos de Malvinas, hemos pedido la solidaridad por eso. Le pregunto, ¿no hay una omisión en el discurso del presidente con esa frase respecto a Malvinas? Y tercera pregunta, el título es, ¿una provincia argentina puede comprar medicamentos a la India? Le pregunto la evaluación del Gobierno Nacional, ¿cuál es el impacto que va a tener en los medicamentos? Tema si es delicado y sensible en cuanto a la industria farmacéutica del mercado interno. ¿No? ¿No hay más preguntas? Le empiezo a contestar. Con respecto, empiezo por el final. Con respecto a entiendo que es la nota que publicó
Sturzenegger al gobernador Cornejo. En realidad fue Mario Lugones, el ministro de Salud, no fue Federico Sturzenegger. Fue el ministro de Salud Lugones, simplemente ratificando que efectivamente el gobernador podía importar, en caso de decidirlo, se podía importar sin la necesidad de la autorización del Gobierno Nacional medicamentos. Y a su pregunta, bueno, claramente la decisión que tomen las diferentes provincias son decisiones de las provincias, no tenemos por qué meternos, y en realidad no es una decisión, esto ya era así, lo único que ocurrió con esta nota fue ratificar que la interpretación era correcta que estaban haciendo de poder importar medicamentos. Bueno, eso no lo sé, mi amigo. La bola de cristal no la tengo. Entiendo que efectivamente los precios naturalmente tenderían a una abrupta baja, pero no puedo efectivamente garantizárselo porque futurología yo no hago, así que no tengo manera de saberlo, pero entiendo que la medida gira en torno a que los precios efectivamente se acomoden a la baja. ¿El gobierno admitiría cotejar eso con la industria farmacéutica Pero nacional? Es una decisión que escapa a nosotros, lo que decidan importar en las provincias con respecto a medicamentos. No aplica para todo el país. Aplica para cada una de las provincias que quiera, sí, efectivamente, que quiera importar medicamentos. En el concepto es una federal. ley vieja, de todas maneras. Sí. No tengo el número acá presente, pero es una ley vieja. Con respecto a la pregunta intermedia, perdóneme, ¿me la puedo repetir? La cláusula primera transitoria de la Constitución Nacional. Si no existe una omisión, yo leo 29 palabras, una sola es Malvinas. Perdón. ¿Dónde está el reclamo puntual de la soberanía, ratificación? Digámoslo claro, Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, solidaridad que ha pedido y ha solicitado durante décadas la Argentina al mundo. Está bien. ¿Cuál es si hubo omisión? No hubo ninguna omisión, no la hay, y nuestra lucha por las Islas Malvinas. Hay en el artículo 2 del capítulo 2, incumplimiento de deberes funcionarios públicos, todo funcionario público del nivel que sea tiene que defender la Constitución Nacional. ¿Me puede explicar con las frases la tengo escrita aquí, la frase de 29 palabras con una sola mención a Malvinas, si el presidente está ratificando la soberanía territorial en nuestras Islas Malvinas? Bueno, presidente, me suena raro que usted sugiera que nosotros incumplimos la Constitución Nacional, porque no lo hacemos, así que la pregunta carece de sentido. No, me refiero al texto de la cláusula primera. El gobierno dice que la el Congreso pregunta, ratifica. Nosotros ya lo hemos hablado, incluso usted me lo ha preguntado innumerable cantidad de veces, y yo le dije que nuestro reclamo en virtud de la soberanía de las islas es no solo inclaudicable, sino innegociable. Me parece que no hay mucho para opinar. Y aparte, como bien usted dice, porque así lo marca la Constitución. Para mí se terminó no sé qué más quiere que le conteste. Si existe o no el cumplimiento de la Constitución Yo Nacional. Ya le dije que sí, que en cuanto existe. A lo que está, tanto en lo que dice incumplimiento de deberes funcionario público, como la cláusula primera de la Constitución, refrendada por toda la Asamblea Constituyente de 1994. Está respondido. No incumplimos la Constitución. ¿La primera pregunta? La primera pregunta es el financiamiento. Le expliqué todo lo que hay, las diferencias de opiniones. Uno reduce, el Congreso la amplía, hay las marchas y viene el veto para que se vuelva a reducir. Entonces, pregunto si antes y después de lo que va a ser el tratamiento lógico en democracia para lograr los 2/3 de las cámaras, ¿por qué no buscamos la plata en un debate vinculante con los sectores para que se pueda encontrar el dinero? Porque el tema es ese, encontrar el dinero. Yo le voy a aclarar algo, porque evidentemente usted tiene algún tipo de parcialidad con algunos temas, así que me gustaría extenderme un poco en esta respuesta con respecto al veto. Porque hay cosas que no funcionan como usted imagina que funcionan. Hay cosas que funcionan de determinada manera y eso hay que respetarlo. El gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho somos
todos los que pertenecemos a este gobierno, grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Porque eso se ha hecho durante muchísimos años en Argentina y nos ha hecho mucho daño y nos ha, si se quiere, fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Y la verdad es que el no saber, el aplicar algo donde no tenemos el dinero, va a perjudicar a todos los argentinos. Y nosotros eso no lo vamos a permitir. O en tal caso vamos a hacer todo para que eso no ocurra. El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025. Y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional. No sé por qué me habla de consultas populares. Hay un ámbito determinado para la discusión, que es efectivamente el Congreso Nacional, y el que además hay que... Estamos hablando del diagnóstico. Y que además hay que... Hay un diagnóstico que dice que no hay plata. Bueno, déjeme terminar. Yo lo dejé Sí. terminar, ahora déjeme terminar. Y por supuesto que invitamos a la política a debatirlo en ese marco. Sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas, porque hay algo básico, que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero. Es algo de sentido común, no hay mucho más para aclarar. Y eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás se estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos. Discutamos de dónde sacamos el dinero. Bueno, muy bien, la está viendo, me parece bárbaro. En Comisión de Presupuesto de Hacienda, pero también que los actores le Bueno, pero expliquen a la déjeme- gente porque hay diferencia de opiniones y en la diferencia de opiniones se cotejan cuál es la mejor. Bueno, déjeme terminar y después si quiere le amplío esa repregunta que me hace. Con respecto a la movilización, ya que me pregunta del veto, me voy a extender, y ya que ustedes habitualmente se extienden las preguntas en la cantidad y en la cantidad de palabras de cada pregunta, y yo se lo respeto, yo también me voy a extender ahora un poquitito más y también le voy a hablar respecto de la movilización de ayer de venida del reclamo por los fondos universitarios. Y la verdad es que ayer hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos al presupuesto educativo, y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual, que encima es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que, por supuesto, se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios. También, hablando de hipocresía, estuvo Martín Lustó, quien dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún plurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, 9 veces más que un docente. También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector. Bueno, incluso estuvo hasta Moyano, ¿no? Vaya a saber Dios qué tiene que ver Moyano con el reclamo del genuino de las universidades. Además, aprovecho para contarles a todos, el Ministerio de Seguridad, porque la línea 134 sigue operativa recibiendo denuncias, y por ahí marca la falta que tuvo de genuinidad el reclamo en al menos de algunos sectores que vimos movilizarse ayer. Por ejemplo, un referente de un comedor obligó a sus vecinos a ir a las marchas y les cobró un aporte de 1.000 pesos. Si no iban a la marcha, la multa era de 7 a 8.000 pesos por vecino. Un comedor de Mendoza hizo lo mismo. Un trabajador de una intendencia lo obligaron a ir a la marcha junto a todos sus compañeros de trabajo con banderas celestes que decían el nombre del intendente. Si no iban, obviamente la amenaza era echarlos del trabajo y descontarles el día del presentismo. Un gremio docente de Tucumán envió un micro a la ciudad de Buenos Aires, uno de los 90 que pasaron en estas condiciones, con personal no docente al que le pagaron por asistir.
Y sobre el veto, nos parece que, por si alguien más me iba a preguntar, que entiendo que sí, los considerandos son bastante claros. Siempre es bueno cuando hay un decreto, en este caso el veto, leer los considerandos, porque lo que explican es el motivo del veto. El artículo 38 de la ley 24.156, y acá empiezo a responderle su pregunta en lo específico, de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea, básicamente la pregunta es de dónde se saca el dinero. Pero hay algo incluso más gravoso o igual de gravoso. Espérenme que yo termino, después lo discutimos. Tengo tiempo, 20 minutos más tengo, después tengo una reunión. El propio reglamento de la Cámara de Senadores, y digo de senadores porque esto no existe en diputados, en su artículo 126 prevé que todo proyecto, se lo digo de manera textual, todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo. El impacto total del proyecto constituiría un total de 1.516.944.675.060 pesos, o sea, 1.5 billones para hacer números redondos, que por supuesto afectaría el equilibrio de las cuentas públicas. Y cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas, lo que ocurre es lo que he explicado en 1.000.000 de oportunidades, que es básicamente que usted tiene 3 maneras de financiarlo, que las tiene que indicar el Congreso. Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza de punta a punta de la Argentina. La otra alternativa que usted tiene es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, primero porque además esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma, eso lo sabe porque es nuestra filosofía, y además de eso la tercera alternativa que habría es subir impuestos. Bueno, si quieren financiarlo con alguna de estas 3, o sacar, por supuesto, una partida de otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, no le han encontrado una solución cuando hicieron la ley, ya que no especificaron y no cumplieron ellos mismos con lo que marca la ley. La Ley de Presupuestos General de la Administración Nacional es una herramienta primordial para el ordenamiento y la planificación de la acción gubernamental y, le repito, simplemente algunos datos, algunos los he dicho, otros no. Del total de estudiantes registrados, siempre datos 2022, que es el último dato cierto que conocemos de todo el año, y hago números redondos, hay inscriptos 1.750.000 estudiantes, el 40,6% solamente era alumno regular, o sea, unos 710.000, el 20% tenía una materia aprobada o ninguna, y hay un llamativo 38,4% de alumnos que no se tiene información. O sea, hay 671.000 alumnos y un poquito más que no se tiene información. Así que nadie sabe si efectivamente son parte o no de la universidad. Entre los países de América Latina que no están en OCDE, somos el país con menor cantidad de recibidos entre 25 y 34 años. También hay casos particulares bastante escandalosos, como el Instituto Universitario Nacional de Madre de Plaza de Mayo, que recibía 1.500 millones de pesos del Estado durante la gestión anterior y solo obtuvo 16 egresados como resultado. Bueno, ni hablar con el tema que he comentado ayer, la cantidad de estudiantes extranjeros que hay en algunas universidades como medicina, que también se solventa con fondos de todos los argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las
cosas se discutan donde se deben discutir. El presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y que sea una ley, por favor que de la ley surja cómo se va a financiar el gasto que quieren ejecutar. Simplemente eso. Bien. Manuel, buen día. Perdón, te hice esperar mucho. Hernán Mundo de Radio Nacional, no hay problema. Mis preguntas son concretas, tienen que ver con el mismo tema. Si el gobierno a esta hora, hubo reunión de gabinete, si el presidente considera hasta ahora que cuenta con los votos de 87 héroes para ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario. Si no es así, si van a activar contrarreloj o con el tiempo que consideren el diálogo con los llamados diputados o senadores que tienen habitualmente diálogo con el gobierno, particularmente qué va a pasar con el PRO. Ayer, por ejemplo, hubo un diputado, el caso de Álvaro González, que estuvo en la marcha, o sea que apoya la ley de financiamiento universitario. Y ante un revés, por lo menos para el gobierno en el Parlamento, ¿está la posibilidad de ir a la justicia? Gracias. Bueno, en principio no lo sabemos. La primera parte de la pregunta no lo sabemos. Sinceramente, entender cómo van a votar tanto en diputados como en senadores, digamos, cómo se va a votar, la verdad es que no lo sabemos y no se habló de eso en el gabinete, así que menos aún cuando el veto se publicó en el día de hoy en el boletín oficial, así que no te puedo contestar sobre eso. Como digo siempre, ¿no? Será en definitiva parte del desarrollo legislativo y entenderemos cuál fue el resultado cuando se vote, apelando siempre a todo lo que me tomé con tu compañero aquí de la sala de explicar nuestro apoyo a la universidad pública y nuestro desagrado con la demagogia y el populismo de algunos sectores que no les interesa la universidad pública. Eso es falso. Lo veías ayer en algunos personajes que le han hecho mucho daño a todos, también a la universidad pública, y que estaban tomando mate con banderas con sus propios nombres detrás y que han sido grandes recortadores de presupuestos universitarios, sin marchas del otro lado, pero a nosotros sí nos importan las universidades y sí nos importa el dinero del contribuyente, ambas cosas. Y con respecto a lo último, no hay nada descartado, por supuesto. Respecto del diálogo, ¿ya iniciaron algún tipo de diálogo? Por ejemplo, por citar a alguien con Cristian Ritondo, presidente del PRO. Así que no. Okay. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo Buenos andás? días. ¿Todo bien? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Dos consultas vinculadas a este tema porque acaba de ingresar al Congreso dos pedidos de sesión. Uno por parte del bloque Encuentro Federal y otro del radicalismo que ya lo había anticipado. Vinculado a esto, el gobierno, ¿qué alternativas está buscando ante la posibilidad de no poder blindar el veto del presidente Javier Milei en caso de que el Congreso insista con la sanción de la ley de financiamiento universitario? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si la vía judicial no es una alternativa, el gobierno, ante una sanción del Congreso nuevamente, ¿puede desacatar esa sanción de la ley? ¿Lo evalúan como alternativa o directamente le van a reclamar a la oposición desde qué partidas van a sacar ese dinero? O sea, ¿desde dónde recortar? Porque en definitiva se viene diciendo que se puede llegar a financiar ese proyecto sacando dinero de otro lado. Bueno, ¿de dónde va a ser y cuál es la previsión? Y después sobre el anuncio de la Casa de la Moneda, que en estos momentos hay una marcha en la puerta del organismo. Usted habló de reestructuración, el otro día hubo un mensaje con la confirmación, después una marcha atrás. ¿Cuánta gente es la que se despide en ese organismo? Y si hay otros organismos del Estado que van a correr la misma suerte, en estos momentos, digo, en evaluación ahora. Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto que la pregunta final, la respuesta es sí, va a haber otros organismos del Estado, es parte del recorte y del reordenamiento del Estado, así que sí, claramente sí. Sí, por ¿Hay supuesto. algún otro organismo en análisis? Hay un montón en análisis, están todos en análisis, absolutamente todos en análisis. Cuando sea el momento los vamos a ir contando. Lo cierto es que con la Casa de la Moneda ameritaba un detalle que no lo dimos en el día de ayer cuando ocurrió este episodio que vos me sugerís,
porque ameritaba una explicación un poco más extensa, no por otra cosa, pero efectivamente no lo voy a repetir porque lo escribí recién, pero efectivamente era un gran delirio lo que ocurría ahí adentro. Y aparte porque la emisión de billetes, incluso en el gobierno anterior, que era a troche y moche, no era ni siquiera eficiente, ¿no? Porque se importaban una cantidad de billetes y nos trajo un perjuicio, como te decía, de 4.700 millones de dólares en los últimos 4 años. La otra pregunta, a ver... Perdón, la reestructuración incluye despidos y en ese caso, ¿cuántos sí, son? Incluye despidos. No está todavía el número definido, pero sí, claramente incluye despidos, por supuesto. Como en cada cierre de organismo, no importa, de empresa pública o de lo que sea, efectivamente va a ser con desafectación de personal. Imagínate que, como te decía, tenemos 38 personas en un servicio médico que nos sale fortunas a todos los argentinos. A ver, esto hay que entenderlo, ¿no? Cada número que yo doy es un número que del otro lado hay un contribuyente que lo paga con el sacrificio de su trabajo. No es menor esto. Y es una obviedad, por supuesto, pero es una obviedad que en la que hemos evitado pensar durante un montón de tiempo. No vos, por supuesto, sino parte de la política argentina y parte de la gente también. Con respecto al veto, repito un poco lo que charlábamos con tu compañero, no sabemos cuál va a ser el futuro del veto, de la ley, si se va a sostener o no. Por supuesto que apelamos a que se cumpla con la ley primero, con la ley que especifica cómo debe aumentarse una partida, que lo expliqué hasta el cansancio, incluso hoy aquí con tu otro compañero. Y en ese caso, para nosotros la ley está viciada de incumplimiento de la ley o de la norma. Así que, ¿cuál va a ser el camino a seguir? No lo sabemos porque no sabemos cómo se van a ir sucediendo los hechos. Pero no hay nada descartado, si esa es tu pregunta. ¿Desacatar una posible sanción? No, nosotros no desacatamos nada. No desacatamos absolutamente nada y cumplimos siempre con la ley. Si en tal caso... A ver, no sé qué va a pasar, ¿no? Si el Congreso la aprueba, es sencillo, si el Congreso la aprueba, la el gobierno no logra... es una posibilidad como lo fue con el veto anterior, claro. Por supuesto, es una de las herramientas que tiene el gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la justicia. Que no te estoy diciendo que lo va a hacer, te digo que ante la pregunta es una posibilidad, claro. Manuel, ¿qué tal? Buen día. Pablo Lapuente, Gracias, Pablo. para Letra P. ¿Cómo estás? También siguiendo un poco con el tema que mencionaban los colegas, me queda preguntarte también si es que esperan, o reiterar en realidad, si podés ampliar un poco tu respuesta, ¿qué esperan del PRO de Mauricio Macri, ¿no? Que ha sido clave en la aprobación o en sostener algunas de las decisiones de gobierno con anterioridad, que no se ha manifestado ni el expresidente ni tampoco alguno de sus principales dirigentes en el Congreso, si esperan, puntualmente eso, algún tipo de respaldo de ellos con respecto a este veto que ya evalúan ustedes judicializar, entiendo, evaluando cierto revés nuevamente en el Congreso. Y un último tema, si me dejas cambiar, me queda un poco lejos el acto del sábado del presidente y de la secretaria general Karina Milei. Te quería hacer una consulta sobre eso, desde lo político, desde lo electoral, si puede ser. Hubo algunas voces que manifestaban cierto interés, cierto, si querés, operativo clamor. Puntualmente el funcionario Sebastián Pareja habló de la fórmula Milei para 2027. Si lo evalúan, ¿qué opinión tenés al respecto de eso? Si es una posibilidad, teniendo en cuenta también que ha cambiado también o al menos para las próximas elecciones, la forma en la que vamos a votar los argentinos. Gracias. Bueno, la verdad que fue un hito el tema de cómo cambió el sistema de votación con la boleta única. La verdad que es algo que, más allá de que lo he contado acá, que de la aprobación, la verdad que fue un hito me parece que para el sistema político argentino, y que tal vez tomemos conciencia el año que viene, ¿no? De lo beneficioso que va a ser para todos los argentinos el esquema de boleta único en papel.
Con respecto al tema partidario, es un tema partidario, y el tema de Karina Milei se lo tenés que preguntar a Karina Milei. No tengo mucho para opinar. Entiendo que ella siempre se ha manifestado en acompañar al presidente en las funciones que actualmente tiene y en darle una mano por fuera de una candidatura, pero es un ser humano y como todos puede cambiar de opinión, pero en principio entiendo que esa es la posición. Pero es bueno que le preguntes a ella si es que hablas con ella, y si no hablas, no sé, te quedarás con la duda hasta el año que viene. Igual que me dijiste 2027. Eso fue lo que mencionó. Pero bueno, 2027, ciencia ficción, ¿cuánto faltan? ¿De 4 años, 3 años? 2025 te gusta más, queda un poquito más cerca. No, bueno, pero me haces una pregunta sobre 2025, es algo un poco más cercano. 2025, te repregunto 2047, Manuel, y qué sé yo, no si sé. te qué gusta va a una pasar. candidatura de Karina Milei para 2025 en sintonía con lo que dice No, Pareja yo y otros no, dirigentes. le tenés que preguntar a ella. No creo que sea candidata, pero es un tema que le tenés que preguntar a ella. ¿No crees que sea candidata al 2025? No es que no quiero, no creo que sea, no creo que sea candidata, pero nunca a mí no me lo manifestó, pero por ahí a vos, que sos un periodista experimentado, tenés un expertise como para que te diga algún detalle adicional que a mí no me lo dice. Y la otra consulta era sobre el veto, si esperan el respaldo del PRO de Mauricio Macri, bueno, teniendo en cuenta lo que mencionaban los colegas. No, que bueno, a hubo ver, dirigentes del PRO en la movilización. A ver, repito, ¿no? Lo que vaya a pasar no lo sabemos, y cada diputado es dueño de su opinión, de su voto y de lo que haga cuando le toque votar. Y además porque con el PRO hemos trabajado juntos en un montón de cuestiones, e incluso en el veto a jubilados. Lo cierto es que tal vez, el veto a jubilados tenía defectos como esta ley, ¿no? Era una ley que no explicaba bien cómo asignar recursos para hacer frente a lo que proponía la ley. Y en su momento un sector de la política entendió que efectivamente eso rompía el equilibrio fiscal. Y tal vez este veto tenga esa misma lógica, ¿no? En definitiva, es una ley que al no proponer de dónde salen los recursos para hacer frente a las erogaciones que propone la ley, también rompen el equilibrio fiscal. Por lo tanto, digamos que la lógica es la misma. Pero después que haga cada diputado, la verdad que no lo sabemos, si es un tema legislativo de los bloques o de cada diputado, de cómo. La verdad es que no te puedo dar una respuesta sobre qué va a hacer otra fuerza política. La verdad es que no lo sé. ¿No tiene entonces la misma categoría de héroes que tenía con el veto de la ley que recomponía los saberes de las jubilaciones? En Es este que me caso, estás hablando de un episodio que todavía no ocurrió. Última pregunta. Buenas, soy Nadia Brizuela de ¿Cómo andás? adversario.com. Te quería consultar, ¿el gobierno tiene alguna fecha estipulada para levantar el cepo cambiario? La consulta viene por una consultora, Ferreres, que dijo que la inversión cayó un 25% durante el gobierno de Milei. Entonces, una de las cuestiones puntuales que estaban esperando los actores económicos era qué iba a pasar con el cepo cambiario. No hay una fecha para la terminación final del cepo. El cepo es un esquema que se va todas las semanas o todos los días, quitando regulaciones, desarmando, y hoy no tenés, por así decirlo, el mismo cepo que tenías el 10 de diciembre ni que tenías en abril, digamos, ¿no? Porque la cantidad de regulaciones cambiarias y de trabas cambiarias que habían impuesto era astronómico el número. Pero entiendo la pregunta y entiendo que es el levantamiento final, que es lo que vos me estás preguntando, y no, para eso no tenemos fecha. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo todo para que eso ocurra lo antes posible, y la condición la puso, ya la ha comentado el propio presidente Milei, ¿no? Que es efectivamente que la inflación llegue a igualarse con lo que hoy tenemos el crawling peg. Pero son cuestiones técnicas, digo. El momento de que me estás preguntando está más cerca de lo que todos pensamos. Y te quería consultar sobre obras públicas, que era otro de los puntos, ya que los gastos en septiembre bajaron un 30% con respecto a los gastos. Sí. Según las fuentes oficiales, bajaron un 30% en septiembre, y el principal gasto en donde se vio reflejado la baja de un 73% es en obra pública. Si el gobierno va a reactivar las obras públicas nacionales
y en qué momento y con qué esquema, si con el esquema tradicional que vienen financiando o con algún aporte mixto. No, en principio no está evaluado y todas las obras que estaban, digamos que se hacía cargo muchas veces el gobierno nacional, incluso obras que nunca entendimos por qué estaban a cargo del gobierno nacional, como puede ser un lomo de burro en un municipio que no era jurisdicción nacional, sin embargo era parte del listado de obras pendientes que tenía el Estado. Repito, en su esfera nacional, muchas se han transferido a las provincias, muchas que no estaban empezadas o que estaban por empezarse se dieron de baja y muchas otras se fue negociando con las provincias su traspaso. No hay, nosotros tenemos una política muy firme con respecto a la obra pública y no la vamos a modificar. Última pregunta. Con respecto a las auditorías en las facultades, ¿qué plan de acción tienen? Bueno, ahí está trabajando quienes tienen que trabajar, que es la SIGEN y por supuesto que la Secretaría de Educación y en tal caso la ministra de Capital Humano. Bueno, están tratando de ver la forma de entre todos lograr. A ver, acá hay un tema de sentido común. Digo, estamos discutiendo algo que no tiene absolutamente ningún sentido. Esta discusión se termina si no abren los presupuestos, se muestran qué se gasta el dinero, cuánto se necesita, cuánto se gasta de más y se terminó la discusión. Me parece que esto lo ha usado la vieja política para meternos en un debate de universidad pública sí, universidad pública no, y ese no es el debate, porque el 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública. Lo que algunos estamos de acuerdo es que también esa universidad pública tiene que ser sana en términos de recursos, no tiene que usarse para hacer negocios con la política y tiene que ser efectivamente para tener los mejores profesionales del mundo. Y esto hay que entenderlo y es por lo que vamos a luchar siempre e iremos buscando los mecanismos que nos permitan efectivamente garantizarle al contribuyente que lo que se gasta en todos los ámbitos, pero ahora estamos hablando de universidades públicas, que efectivamente son recursos que su destino es el que corresponde, que no se malgastan y que no se utilizan para hacer política, para tener cargos en alguna universidad o para, en definitiva, no tienen el destino real que es el de mejorarle la calidad de educación y hacer mejor profesional en el futuro a cada uno de los alumnos. Listo, no puedo más. Chao.